Buenos días, bienvenidos a todos y todas. Como ya hemos comentado, yo soy el profesor Augusto Jiménez, mi compañera Mireia Mansilla, profesora de la Universidad de Alcalá, y queremos daros las gracias a todos por estar conectados con nosotros para escuchar y aprender de nuestra ponente, de Coral Elizondo. También, por supuesto, dar las gracias a la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá, al Departamento de Ciencias de la Educación, por darnos la oportunidad y el apoyo para realizar este tipo de charlas y traer a estos grandes ponentes, las cuales no solo nos van a ayudar a enriquecer nuestras asignaturas y nuestros títulos universitarios, sino que, como vemos, tienen un mayor alcance y llegan más allá de nuestras aulas y de nuestras fronteras. Así que, sin más, quiero dar paso a la protagonista de hoy, a nuestra ponente. Muchos ya conocéis a la fantástica Coral Elizondo, maestra, psicóloga, experta en metodología DUA, autora de libros sobre educación e inclusión y actualmente profesora del máster en neuroeducación avanzada. Además de ponente en numerosos webinars como este, que os recomiendo a todos que veáis, que tenéis en su página web, en YouTube. Porque yo así es como la conocí, gracias a una de estas charlas, que hace años si no pagabas la asistencia a un congreso no tenías la oportunidad de oír ponentes de esta calidad, pero que gracias en parte a estos tiempos de pandemia y de lo virtual, pues tenemos la suerte de poder oír, asistir con muchos de vosotros tranquilamente desde vuestras casas y de manera gratuita. Así que recordar que tenéis activo el chat, las dudas, las preguntas que vayáis teniendo las iré recopilando y al final de la ponencia de Coral se las plantearé. Y sin más, disfrutar y sobre todo aprender. Pues bueno, muchísimas gracias desde luego a Mireia y a ti, Augusto, que es con quien he hablado, por pensar que puedo pues colaborar y aportar mi granito de arena. Y desde luego yo creo que tenemos que dar las gracias a todas las personas que están conectadas y que, bueno, que fíjate que encima qué horarios, ¿verdad? ¿Qué horarios tienen? Entonces, voy a ir utilizando el chat, o sea, ir utilizando el chat porque luego las preguntas las escribís allí, ¿verdad? Y yo voy a ir contestando a a todas las dudas. La presentación que tengo preparada para hoy es precisamente sobre DUA, sobre la mirada inclusiva, que es lo que yo siempre hablo, la neuroeducación, un poco conceptualizar. Sobre todo yo quiero, pues eso, que la educación inclusiva es posible, ¿verdad? Y aprender un poquito más sobre el diseño universal para el aprendizaje. Entonces quiero empezar contando tres historias. He pensado en vuestros estudiantes, Mireia y Augusto, en todas estas futuros docentes que van a ir a las aulas. Yo he estado un montón de años en las aulas, 29 años. Entonces, bueno, un poquito, yo creo que la clave de poder ofrecer buenas respuestas educativas es conocer qué es inclusión y qué no es. Entonces, por eso he querido empezar contando y compartiendo tres historias. Son historias verídicas, pero que seguro que la gente que me escucha, he visto pues eso, a consultores de Baracaldo, ¿verdad? Y de Gijón, gente de Gijón, de Badajoz, pues también tenéis otro montón de historias que compartir. En este caso, que la historia, yo soy orientadora en dos colegios. Entonces, en la primera historia llega una niña nueva a cuarto de primaria con un desfase curricular de 2 años. Entonces, la profesora lo que va es a buscarle los libros y los cuadernos a segundo de primaria y esta niña está siempre en clase haciendo libros y cuadernos de segundo de primaria. Muy pocas veces, contadas con la mano, puede participar en lo que están haciendo en el aula, porque insisto y hago hincapié en que siempre está haciendo cosas diferentes. Tiene un desfase curricular de 2 años. Segundo escenario, nos encontramos en el mismo cole, en cuarto de primaria, pero con otra profesora diferente. Y tenemos un niño con una aceleración parcial del currículo. Es una medida específica que es para el alumnado con altas capacidades. Entonces, este niño no tiene que hacer las matemáticas de cuarto. Está en cuarto, pero tiene que hacer matemáticas de quinto. Cuando yo llego al cole, lo que me encuentro es a la profesora de quinto, a la profesora de cuarto y a la jefa de estudios haciendo horarios para que coincidan las matemáticas de la clase suya de cuarto con las matemáticas de quinto y que este niño pueda salir siempre en la clase de matemáticas a la clase de quinto.
Y en el tercer escenario nos encontramos en un cole más pequeño, es otro cole diferente, sexto de primaria, y tenemos un niño con un desfase curricular de 4 años, tiene un nivel de segundo de primaria. La profesora no sabe si lo que está haciendo está bien o está mal, tiene dudas y me dice que si puedo ir a la clase a ver si lo que está haciendo está bien o mal, ¿no? Y ya habíamos empezado a hablar de educación inclusiva en la normativa en Aragón, así lo contemplaba. Yo había estado explicando, pero ella tenía dudas, no sabía si lo estaba haciendo bien o no lo estaba haciendo bien. Entonces yo voy a la clase y me encuentro que, bueno, pues que este niño no tiene libros y cuadernitos de segundo de primaria, sino que la profesora le va diciendo, le va haciendo, vamos a decir, como pequeños ajustes, ¿verdad? Y le va preguntando, le va diciendo, esto sí que lo puedes hacer, esto no. Entonces, bueno, yo ahora quiero que utilicéis el chat, ¿vale? Y que me digáis cuál de los 3 escenarios, solo tenéis que poner un número, el 1, el 2 o el 3, cuál de estos 3 escenarios pensáis que camina hacia la inclusión. El 1, donde teníamos a la niña haciendo cosas diferentes. El 2, donde el niño tenía que hacer matemáticas de quinto. No puedo seguir porque estoy viendo que efectivamente todo el mundo Se lo saben, se lo me saben. estáis poniendo el 3. Javi dice 3, pero con introducción de mejoras paso a paso. Efectivamente, Javi. Esta profesora estaba iniciándose, ¿no? Como estamos iniciando aquí también. Y luego fuimos aprendiendo pues muchas medidas organizativas, metodológicas, incluso el DUA. Incluso aprendimos medidas organizativas. Pero sí, el 3 es el que camina hacia la inclusión. Vamos a coger las referencias de la UNESCO. Nos vamos a la UNESCO, a las palabras de presencia, participación y logros. En el primer escenario, la niña está presente, porque os tengo que decir, además, que en ese primer escenario la profesora de pedagogía terapéutica siempre estaba dentro del aula. Eso era como habíamos quedado. Por lo tanto, presencia la teníamos garantizada, pero no había participación, porque también lo que os tengo que decir es que cuando entraba la profesora de pedagogía terapéutica, se sentaba al lado de la niña. Por lo tanto, el hecho de que la profesora de pedagogía terapéutica esté dentro del aula no garantiza que lo que estemos haciendo sea inclusión. En el segundo escenario no había presencia, ¿verdad? Os decía que siempre salía fuera del aula. Y efectivamente, solo en el tercer escenario nos garantizábamos la presencia, la participación y los logros. Por lo tanto, cuando ya estemos en el aula, cuando ya estéis los futuros docentes o cuando ya estemos los que ya estamos dentro del aula, ¿verdad? Nos tenemos que garantizar siempre esas 3 palabras. No hay recetas mágicas para la inclusión, porque yo incluso he visto coles donde estaban trabajando con aprendizaje cooperativo, pero segregando a un niño con síndrome de Down y a una niña con una discapacidad intelectual. Eso no es inclusión, ¿vale? No hay recetas mágicas, voy a ir hablando de todo eso hoy, pero sí que hay eso, vamos caminando. A mí me gusta hablar de que la educación inclusiva es una concepción humanista de la educación, que lo primero que tenemos que hacer es conocer a la persona. Y muchas veces hablo de un portafolio de talentos, de cómo trabajar con un portafolio de talentos, centrándome en lo que sí que pueden hacer, centrándome en las fortalezas de la persona. En este caso, vamos a conjugar también 3 aspectos, aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Y de nuevo os vuelvo a preguntar, ¿cuál de estos 3 escenarios conjuga los 3 aspectos, los emocionales, los cognitivos y los éticos, el 1, el 2 o el 3? Elena ya ha dicho el 3. Vamos a verlo, ¿verdad? En el primero y en el segundo escenario, las profesoras, porque además en los 3 casos eran profes, eran mujeres, en los 3, en el 1 y en el 2, lo único que les preocupa es el aspecto cognitivo. Tiene un desfase curricular, tiene una aceleración parcial del currículo. Sara dice que el 3 se queda corto. Con estos 3 aspectos, Sara
yo no creo que se quede corto. Fíjate que la profesora del tercer escenario tiene en cuenta los aspectos emocionales, ¿verdad? Porque en realidad digamos que en el escenario 1 y 2 nadie pregunta a esos estudiantes si quieren hacer siempre cosas diferentes. El niño del tercer escenario emocionalmente era el año que mejor estaba, precisamente por eso, porque habían tenido en cuenta y habían escuchado su voz. La niña del primer escenario, al final lo que terminamos es con una hoja de derivación precisamente por mal comportamiento. Y tal vez, Sara, te refieras a que las técnicas y medidas metodológicas, ¿verdad? Diana dice, sobre todo los aspectos éticos, esta profesora que se autoevalúa a ver si lo está haciendo bien. Ese es un punto muy importante, Diana. Ella se cuestiona a sí misma e incluso duda, ¿verdad? Y me pregunta si lo está haciendo bien o mal. La profesora del primer escenario ni siquiera se lo cuestiona. Ella hace lo que ha hecho siempre. Es decir, normaliza las injusticias, ¿no? Pero eso ya lo iremos viendo. Y la profesora del tercer escenario, con esa mirada ética que ve al otro, ¿verdad? Que lo valora, que sabe qué es lo que, cómo tiene que trabajar esos aspectos emocionales. Me voy al primer escenario. Me voy a centrar ahora en el primer. Javi dice que cree que no hay profesoras buenas o malas, sino maestras con más o menos recursos para investigar o innovar. Yo tampoco creo que haya ni buenas ni malas, ¿no? Pero la mirada, la mirada ética para ver al otro, esta es una mirada muy, muy personal, ¿no? Hablar de educación inclusiva es cuestionarte también muchas cosas. Es todo un proceso. Vamos a centrarnos en la primera profesora para explicaros la normalidad. Entonces aquí en la normalidad esta primera profesora tenía una actitud que le llevaba a pensar que ella, bueno, pues hay que tender a la derivación. Por favor, Coral, mírame esta niña porque yo no sé qué hacer, yo no estoy preparada. Entonces esta tendencia, esta actitud, ¿no? a que este alumnado incluso ha venido al aula, a veces lo contemplamos así, ha venido al aula como a romper mi rutina con lo bien que tenía yo la clase, porque os he dicho que llegó esta niña nueva con un desfase curricular de 2 años, pero llegó también otro niño a cuarto de primaria, los dos nuevos, doblemente excepcional, unas altas capacidades y autismo, una persona con autismo. Entonces, bueno, esta profesora lo que decía es, jolín, ya tenía toda la clase, ¿verdad? Ya tenía toda mi clase pues organizada, que ya me seguían el ritmo, que todos íbamos bien como a una, y estos dos niños, este niño y esta niña, vienen a romper este ritmo que tenía yo. Entonces, esta tendencia a la derivación, esta actitud hacia yo no estoy preparado, yo no estoy preparada, ¿verdad? Genera bajas expectativas. Es decir, esta profesora tenía muy pocas expectativas de esta niña y por eso ella ni siquiera se cuestiona si lo que está haciendo es lo que ha hecho siempre, si es lo que tiene que seguir haciendo, ¿verdad? Y esa mirada hacia más centrada en el déficit, hacia lo que no sabe hacer. Coral, pero a ver, es que estamos sumando y restando con decimales. ¿Cómo va a sumar ella y restar con decimales? Digo, pues sumando y restando, aunque sea sin decimales, es una suma y una resta, ¿no? Entonces, esto derivó también, en este caso, en el acoso, ¿verdad? Derivó en acoso. Nos vamos a la metodología y entonces aquí lo que ocurría era que esta profesora estaba convencida que todos sus estudiantes aprendían igual. Por lo tanto, ella no cambia su forma de trabajar y enseña a todos igual. Es decir, no hay un cambio metodológico, no hay un cambio organizativo,
Organizativo me refiero a organizar el aula de otra forma, en lugar de uno detrás de otro, pues por parejas o por equipos. A eso me refiero, cuando hable de medidas organizativas. Y ella piensa que la respuesta es una adaptación curricular. Entonces ella está convencidísima de que existe el estudiante promedio y que ella tiene que dirigir la enseñanza hacia este estudiante promedio. Ella considera que Luis es demasiado vivaracho, que Ana es desordenada, que Pedro es abúlico, que Alex es disminuido, que Carlos tiene carácter, que Luisa es demasiado tímida, que Claudia es maleducada y que solo Javier es normal. Firmada la maestra. Esa mirada a que solo es normal el que se parece, la persona que se parece a ti, ¿verdad? Y para ella también era normal pues, esta cultura individualista, incluso aun cuando entra la profesora de pedagogía terapéutica, ¿verdad? Se sienta al lado de la niña. O sea, a veces tienes dificultad como profesora de pedagogía terapéutica a intervenir y colaborar en el aula si la cultura predominante ha sido siempre esa cultura individualista, ¿no? Entonces, hablar de educación inclusiva es también de tejer redes, de crear esos grupos de apoyo mutuo, esos grupos de reflexión también en el centro. Entonces, bueno, el tema de la reflexión, ¿no? De dónde estoy yo y de la normalidad, esto era algo importante. ¿Qué me ocurre? Que entonces me encuentro con una profesora que, haciendo alusión a Edgar Morin, cuando en el año 1999 escribe un documento sobre los 7 pilares, ¿verdad?, de la educación del siglo XXI, en el 1999, él habla del error y la ilusión como una de las principales dificultades que hay en la educación. Entonces yo efectivamente creo que esa es la barrera más grande que yo me encontraba con esta profesora. Era como si esta profesora tuviese una venda, tuviese una ceguera, esa venda le provoca esta ceguera hacia lo que es la educación inclusiva, y nos lleva al error de normalizar injusticias, porque ella no se cuestiona, ¿verdad?, si eso es justo o no es justo, pero además convencidísima de que lo está haciendo bien. Por lo tanto, este error y la ilusión era una barrera muy, muy grande para poder ir quitando esta venda y cambiar esta barrera. Lo que tenía que trabajar era todo el tema de la sensibilización, de qué es y qué no es inclusión, o de qué otras formas podemos abordar una respuesta. Es decir, había que formar y también informar. Y entonces, claro, eso me delimitaba que unas personas sí que eran normales, ¿verdad? Le seguían el libro de texto, iban todos a la misma velocidad, hacían lo mismo a la misma hora y en el mismo tiempo, pero había otras personas que íbamos dejando en los márgenes, concretamente estas dos que habían venido nueva, pero también alguna otra que ya estaban dentro del aula. Entonces aquí recupero a los nadies de Eduardo Galeano. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Y de nuevo quiero que preguntéis, que escribáis, perdón, escribir en el chat, ¿quiénes son los nadies en nuestras escuelas? ¿Quiénes son los nadies? ¿Quiénes pensáis que son los nadies?
Isabel dice todo el alumnado con diversidad, a los que no tiene cabida el sistema en general. A los más vulnerables, alumnos con necesidades, los acnés, los no aceptados en un grupo, amigos, acnés. Vale, muy bien. Los no diagnosticados, dice Diana, fíjate. Los que no tienen voz, efectivamente, son todo. En realidad, los nadies serían todos los niños y niñas que suponen un número asociado a recursos, por lo tanto, los acnés, los que tienen etiquetas, ¿verdad? Pero también hay mucha gente sin etiquetas. Todos los que se salgan de la norma, y la norma es tan subjetiva, ¿verdad? Porque no era la misma mirada la de esas tres profesoras. También los invisibles, los apáticos, los inconformistas, los inseguros, los vergonzosos, los rápidos, los lentos, todos los que se salen de la norma. Os tengo que decir que la intervención que hicimos en el segundo escenario fue una intervención inclusiva y entonces no salió el niño del aula, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es la mirada o incluso, como dice Alfonso, ¿no? Haciendo alusión, Alfonso, al dibujo que os he puesto de Frato, los que no hacen gracia, los que no se parecen a mí, ¿no? Los que me molestan, la charlatana, la que me interrumpe. Sandra dice que incluso todos nos salimos de la norma. Efectivamente, o sea, la educación inclusiva es una educación centrada en la persona, centrada en todas las personas, pero es verdad que ponemos el foco en los más vulnerables y en algún momento te sientes que no encajas, ¿verdad? Y te adaptas al entorno. Javi dice, hay alumnos a los que le cuesta horrores seguir el currículum, pero tienen una habilidad para tareas manipulativas y son sobresalientes en formación profesional, por ejemplo. Eso es, poner en valor, en lugar de centrarnos, ¿verdad?, solo en el currículo y solo en lo que no sabes hacer. Por eso yo hacía ese énfasis en conjugar esos aspectos emocionales y éticos. Entonces, esto me parece a mí fundamental. Entonces, hablar de educación inclusiva, fijaros que ya lo estáis diciendo vosotros mismos, ¿no? Todas las personas, Sandra, Alfonso, Javi, Isabel, Verónica, Nuria, Andrea, Aida, Elisa, todas las personas que estáis escribiendo, estáis hablando de justicia social, efectivamente, ¿no? Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y no nos olvidemos de la coletilla del ODS que nos dice promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todo el alumnado. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar. Pero yo creo que estamos todavía muy lejos de esa utopía, ¿no? De caminar hacia ese horizonte utópico, pero utópico esperanzado. Es decir, yo estoy convencida que cada vez hay más personas y, de hecho, fijaros que este webinar ha sido un éxito, ¿no? Llevamos por 230 personas. Entonces, estamos en el interregno porque con esta venda en los ojos no terminamos de caminar hacia la inclusión y seguimos eso, pues considerando que esas prácticas segregadoras son las habituales, seguimos considerando que yo tengo que enseñar a todos los estudiantes igual porque todos aprenden igual, seguimos considerando que lo normal es hacer una adaptación curricular descontextualizada en la que nunca va a poder participar, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que transitamos todavía con mucho despropósito entre la inclusión y la integración. Y alguien lo había dicho en el chat, que tenemos que modificar el contexto, ¿no? Que tenemos que adaptarnos al contexto. Porque si yo no modifico el contexto y la accesibilidad es nula, la discapacidad siempre va a ser una opresión. Entonces, nos vamos ya a lo que es el DUA, vamos a empezar a hablar del DUA y lo centramos en la neurociencia. Hablar del DUA es asociarlo a un dibujo del cerebro, habitualmente con 3 colores, ¿verdad? El verde para la red afectiva, el berenjena para la red del reconocimiento y el azul para la red estratégica. Cada una de las redes está especializada
en un significado, en asignar significados emocionales, en asignar y percibir la información, darle el significado, ¿verdad? Y en planificar, ejecutar o monitorizar. Pero las redes no funcionan de forma aislada. El cerebro funciona holísticamente, ¿no? De forma que en la red afectiva, por ejemplo, la amígdala tiene conexiones directas con la red de reconocimiento, que es donde está el hipocampo y la gestión de la memoria, y tiene conexiones directas con las redes estratégicas. Entonces, no voy a explicar hoy el DUA, voy a hacer un experimento yo digo, ya que tengo tantas personas y Augusto y Mireia confían en mí, voy a abordarlo transversalmente, ¿vale? Voy a abordar el DUA hoy de otra forma. Como ya hay una grabación mía donde iba hablando del DUA por redes, digo, pues así que haya otra que vaya hablando de forma transversal, porque creo que os va a ayudar a la comprensión. Para mí el DUA es el paradigma actual de la educación. No es una metodología, sino yo lo concibo como un paradigma. Y creo que lo vais a entender cuando os lo explique, porque lo concibo así. Nos va a ir ofreciendo, tiene 3 principios alineados con las 3 redes que hemos visto y cada uno de los principios tiene 3 pautas. Entonces, todas esas pautas nos van a ayudar a diseñar un currículo mucho más accesible, mucho más flexible y donde tiene cabida todas las personas, ofreciendo opciones. Y este es el DUA, este es el marco conceptual que os voy a explicar, ¿verdad? Y antes de empezar, quiero que nos vayamos a los años 90. Y en los años 90, digamos que le vamos a llamar, no le llamo yo, le llaman, ¿verdad?, la década del cerebro. En aquellos años hay un boom con todo lo relacionado con la neurociencia, con las investigaciones que hay sobre el cerebro. A mitad de los años 90, incluso aparece un escrito que nos dice que hay que tender un puente, que para acercar lo que sería la neurociencia a la educación, hay que tender un puente, y que ese puente sería la psicología cognitiva. Por lo tanto, también voy a hablar de psicología cognitiva, voy a hablar de neurociencia y voy a hablar de psicología cognitiva. Este marco conceptual del DUA, con bases en la neurociencia, en la psicología cognitiva, en la psicología del aprendizaje, y que yo voy a ir incluyendo pues algunas metodologías y modelos pedagógicos actuales, este marco conceptual surge en Estados Unidos por medio de un grupo que se llama CAST, C-A-S-T, y que podéis seguir en internet, ¿verdad?, en inglés, o bien seguir, mira, os lo voy a poner en el chat para que lo sepáis, en lengua, en español, Fellow Group, ¿vale? Yo precisamente con este grupo, con Fellow Group, es con el que me diplomé en DUA. Y entonces, digamos que el título es el título de CAST del centroamericano, ¿verdad? Pero que este grupo chileno, concretamente, es la filial, o sea, digamos, su partner en español. Entonces, bueno, hacen continuamente cursos largos, cursos cortos, a veces hacen en abierto pues un webinar o alguna sesión, por si queréis seguir profundizando. Entonces aquí tenemos a CAST, a este centro americano, ¿verdad?, de tecnología, que lo que hace es utilizar la tecnología para hacer libros digitales y adaptar el currículo a todo el alumnado. Pero era, claro, para una alumna en concreto esto, para una persona en concreto este otro, y eran como libros digitales, ¿verdad?, totalmente diferentes para cada persona.
Entonces empiezan a trabajar precisamente sobre el cerebro, sobre esas redes neuronales o redes cerebrales del aprendizaje, y sobre eso van asentando esta psicología cognitiva, van asentando esta psicología del aprendizaje, que ahora vais a ir encajando también con todo lo que os dije. Entonces aquí esas van a ser todas estas bases, ¿verdad? Primer principio, proporcione múltiples formas de compromiso. Efectivamente, si estamos pensando que la base teórica es la neurociencia, ya sabemos que los cerebros son únicos y, por lo tanto, si los cerebros son únicos, tenemos que ofrecer opciones, y esa palabra la vamos a ver tanto en las pautas como en los principios. Múltiples formas, opciones, múltiples formas, opciones. Esa va a ser la palabra clave que nos va a guiar, ¿vale? Entonces, consideramos que todas las personas pues nos comprometemos de diferente forma, ¿verdad? O nos esforzamos o persistimos de diferente forma. Es decir, hay una variabilidad humana en cuanto a cada una de las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. Entonces, esto es lo primero que nos va a llamar la atención. Tenemos entonces 3 principios alineados con las 3 redes. Yo voy a ir hablando de redes porque quiero poner el foco más en la neurociencia, pero considerando que las personas no se comprometen igual con la tarea, presentamos múltiples formas de compromiso. Sabiendo que las personas no reconocen la información de la misma forma, ¿verdad? Ofrecemos múltiples formas para presentar esa información. Y sabiendo que las personas no se expresan igual, presentamos múltiples formas para la acción y la expresión. Pero yo voy a romper hoy con la idea de ir una red detrás de otra. Yo os voy a presentarla de otra forma, de izquierda a derecha. Vamos a ver primero el acceso, vamos a ver después la construcción y, por último, vamos a ver la internalización. De forma que en cada parada, por decirlo de alguna forma, yo os voy a abordar 3 pautas relacionadas con las 3 redes y que nos van a promover o garantizar el acceso, la construcción o la internalización, sabiendo siempre que el objetivo del diseño universal para el aprendizaje es que nuestros aprendices sean aprendices expertos, decididos, motivados, ingeniosos, conocedores, estratégicos y dirigidos a la meta. Esa es la meta, ese es el objetivo, que todos mis estudiantes, independientemente de que de las capacidades que puedan tener, ¿verdad? O de cómo procesen la información. Vamos a hablar desde la neurociencia. Que todas las personas lleguen a ser aprendices expertas. Ese es el objetivo. Y lo que quiero que cuando yo vaya hablando es que nos cuestionemos si lo que hacemos se nos queda solo en el acceso, porque entonces ya sabemos que me tengo que ir a construir el conocimiento y ya sabemos que el siguiente paso es la internalización. Otra cosa muy importante es que si yo me quedo en el acceso lo garantizamos habitualmente los docentes. Es decir, yo como profesora voy a captar el interés, motivación extrínseca. Yo como profesora os voy a poner la letra más grande, con un fondo blanco, un vídeo subtitulado, ¿verdad? Os voy a ofrecer opciones a la percepción. Vosotros y vosotras os lo vais a encontrar ya, el vídeo preparado, la letra grande, no intervenís. Y de nuevo, yo como profesora voy a variar los métodos de respuesta y voy a utilizar tecnología. Pero soy yo la que preparo la tecnología para que vosotros la preparéis. Luego ya en el siguiente ya lo utilizaréis. Es decir, fijaros qué interesante esta primera reflexión. En el acceso no participa el alumnado, solo el profesorado. Si yo me quedo en el acceso, no estoy garantizando un aprendizaje activo, que eso me lo garantiza la construcción.
Me voy a la construcción y entonces a partir de aquí yo os voy a ofrecer estrategias, andamiaje, para poder construir el conocimiento. ¿Esto qué es? Esto es Vygotsky, esto es Brunner, esto es aprendizaje significativo, ¿verdad? Es aprendizaje, es constructivismo, aprendizaje activo. Entonces, en la construcción es muy interesante porque yo voy a ser, ahora mi papel como docente es guía, yo voy a ser guía, voy a compartir los objetivos desde el principio, ahí pone relevancia de metas y objetivos, voy a promover que colaboréis y que trabajéis juntos, ¿verdad? O que los docentes hagamos docencia compartida y voy a hacer una retroalimentación, un feedback muy efectivo para ayudaros a construir el conocimiento. Pero aquí, en el lenguaje y en los símbolos, voy a aclarar el significado, os voy a ayudar a hacer mapas mentales, a buscar en el diccionario, a utilizar la lectura fácil. Y aquí vamos a ir construyendo también, ofreciendo estrategias para aclarar el vocabulario, para aclarar la sintaxis, la estructura. Y aquí, en el azul, os voy a ofrecer opciones para que podáis expresaros. Es decir, cuando yo os pregunte, ahora por ejemplo yo os estoy diciendo escribir en el chat, no os estoy dando ninguna otra opción, no os digo abrir el micrófono, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene dificultades en la lectoescritura o, por ejemplo, me está siguiendo desde un móvil, va a ser más difícil que pueda participar en un chat, porque a lo mejor en el móvil ni siquiera sabemos dónde está el chat. Lo veis, ¿no? O sea, podría ser una barrera. Entonces, habría que ofrecer opciones para la expresión, para la comunicación, tendría que proporcionar también herramientas para construir los exámenes que fuesen más accesibles o incluso trabajar con niveles de apoyo graduados, con una enseñanza multinivel, por ejemplo, o incluso con apoyos a distintos niveles de intensidad. Todo eso estaría allí. Perfecto, eso es la construcción. En la construcción ya participa también mucho el alumnado, porque luego lo que yo quiero es ir retirando esos andamiajes y que el alumnado sea capaz de interiorizar el aprendizaje, que sea capaz de autorregularse, que sea capaz de tener esas estrategias para aprender, ¿verdad? Que sea capaz de hacer por sí solo ya ese mapa mental que yo antes le he ayudado, o que sea capaz incluso de encontrar esos patrones para hacer el mapa mental o la transferencia o estrategias de aprender a aprender. Y por último, las funciones ejecutivas. Entonces ya lo veis que si lo vemos de izquierda a derecha, encaja perfectamente con lo que yo os decía, que es el paradigma actual de la educación. Y aquí sí que quiero que me pongáis, Javi, luego lo busco, ¿vale? Lo de CAST, por no distraerme ahora. Quiero que me escribáis en el chat si concebís el DUA visto así, de izquierda a derecha, como el paradigma actual de la educación. Un paradigma donde hablamos de constructivismo, donde hablamos de aprendizaje activo, donde hablamos de aprendizaje significativo, donde hablamos de ofrecer estrategias para el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Lo veis o no lo veis? Que no veo que me conteste en el chat. Sin duda, dice Elena. Eso, Diana. Se podrían incluir el DUA en 2 tipos de sesiones individuales y dirigidas en el aula PT y dentro del aula con sus compañeros perfectamente. Vale. Luego iré poniendo ejemplos, ¿vale? Nos vamos al acceso. Entonces, pensar ahora en el DUA y que no vamos a ver una red, vamos a ver 3 redes, 3 pautas de 3 redes, ¿vale? Nos vamos a entenderlo. Red afectiva. Está especializada en asignar significados emocionales. Las emociones modulan el aprendizaje y nos vamos a captar el interés, ¿vale? Nos vamos a captar el interés.
Entonces nos vamos a la neurociencia y nos dice, Santiago Ramón y Cajal nos dice, es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Vale. Lo que yo os preguntaba, y que estaba viendo lo que decía Alfonso, era efectivamente, yo os preguntaba si veis que el DUA es el paradigma, no una metodología, con la forma que he tenido de explicarlo. No si todavía nos queda mucho camino o no. Camino ya sé que nos queda, ¿no? Sobre todo si siguen el libro de texto que decían algo, pero la pregunta era la otra. Nos vamos a la neurociencia y nos dice que la curiosidad, lo que es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción y con la emoción se abren las ventanas de la atención. Entonces aquí, primera parada, ¿cómo despertamos la curiosidad? Y sin atención no hay aprendizaje. Entonces, ir apuntando palabras clave que yo voy diciendo. A ver, voy a contar el DUA en 1 hora y media, va a ser, eso, voy a dejarme muchas cosas en el tintero, hay muchos puntos de verificación que no vamos a tocar, pero sí ideas claves. ¿Cómo despierto la curiosidad en el aula? ¿Verdad? ¿Cómo trabajo la curiosidad en el aula? Vamos a ver, es muy cortito, este vídeo y en este vídeo se comete un asesinato. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? ¿Alguien ha visto alguno de los cambios? Concretamente, había 21 cambios. ¿Alguien ha visto alguno de los cambios? Vamos a verlos. Estamos hablando de la atención. Somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Bueno, sin atención no hay aprendizaje. Entonces, funciones ejecutivas, atención y memoria es algo que tenemos que trabajar siempre en el aula para todo el alumnado. Digamos que el marco conceptual del DUA nos dice, ¿verdad?, que tenemos que incluir, esto es un diseño universal, ya sabemos que hay personas con déficit de atención, pero esto lo trabajamos para todos. Tenemos que trabajar la atención. ¿Qué nos dice la psicología? La psicología nos dice que hay un efecto que se llama primacía y otro que se llama recencia, que al empezar y al terminar una sesión es cuando más atento estás y decae a lo largo de la sesión. Entonces yo aquí como profe digo, ostras, pues tengo que trabajar al empezar, al final, pero tengo que hacer algo para mantener la atención. ¿Qué estrategias podemos utilizar en el aula para ese efecto de primacía? ¿Cómo captamos la atención en el aula? ¿Cómo empezamos la clase? El inicio de la clase es un momento crítico y muy importante para captar la atención. Eso es lo que nos dicen. Estamos trabajando opciones para captar el interés. En este ejemplo del libro de Neuroeducación en el aula de Jesús Guillén, dice a la izquierda, hoy tenéis que leer la teoría de la página 28 del libro sobre las leyes de Newton y hacer todos los problemas que aparecen.
os resultará muy útil porque son cuestiones muy importantes. Y no olvidéis que os lo preguntaré en el próximo examen. Os sugiero que mañana preguntéis dudas, pero que no sean preguntas tontas. A la derecha, sin embargo, en un enfoque DUA, dice: hoy reflexionaremos sobre situaciones prácticas que seguro que os son familiares y que os pueden resultar útiles para calcular fuerzas a las que estamos sometidos. Fijaros que aquí ya está haciendo una conexión. Esto es un aprendizaje significativo. Está poniendo significado a las leyes de Newton, que aparentemente solo es la manzana que se me caía en la cabeza, o por lo menos lo que yo recordaba, ¿no? Entonces está diciéndome que eso en la vida real estamos sujetos a muchas y sometidos a muchas de las fuerzas de las leyes de Newton. Es decir, estoy dándole un significado. Y era hace dos preguntas. Medimos lo mismo cuando estamos acostados que cuando estamos de pie. Pesamos lo mismo en casa que en un avión o en el ascensor cuando se acelera hacia arriba. Os sugiero que escribáis la reflexión o bien la grabéis en un audio o en un vídeo y mañana lo analizaremos. Contextualiza lo que vamos a hacer, les lanza un reto y les da opciones para que se expresen. Este ejemplo que hay aquí a la derecha sería un ejemplo de un diseño diseñado de forma universal. Pero hay más formas de despertar la curiosidad. Comenzar con algo provocador, moverte, hacer una tertulia y podemos incluso cada vez empezar de una forma diferente. Para mantener la atención, lo que podemos hacer, según también las investigaciones de la neurociencia, es trabajar con descansos activos. Y aquí, como tendréis la presentación, tendréis todos los enlaces, ¿verdad?, para que los podáis ir viendo, y tendréis un enlace para una estrategia para trabajar con descansos activos en infantil y primaria. Lo he compartido para que lo veáis. Y entonces cada cierto tiempo, cuando veamos que necesitan moverse, vamos trabajando con esos descansos activos. ¿Y cómo terminamos la clase? Terminar la clase es una oportunidad estupenda para reflexionar sobre lo que han aprendido. Para optimizar y sintetizar el aprendizaje, ¿verdad? Hablamos entonces de ticket de salida que nos van a hacer esos cierres metacognitivos. Yo puedo preguntar qué hemos aprendido, qué te ha resultado más fácil, más difícil, o incluso esa contextualización en la vida real, ¿no? Esto en la vida real, ¿para qué nos sirve? Y podría utilizar esos tickets de salida o esos cierres metacognitivos, acostumbrarme a trabajar cada vez con un cierre diferente. En las investigaciones, y aquí os presento a John Hattie. John Hattie, es importante conocer sus investigaciones, su metaanálisis. En esas investigaciones de aprendizaje visible, que se llama así, podéis buscarlo en internet, él nos dice que el desafío es uno de los principales ingredientes de un aprendizaje efectivo, pero que para que sea efectivo, este desafío, este reto, tiene que estar ajustado y guardar relación con los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque si no nos daremos cuenta, ¿verdad?, que para unos estudiantes será muy, muy difícil, un reto muy complicado y muy, muy difícil de seguir, y para otros será muy fácil. Entonces, es importante que guarde relación con los conocimientos previos. Entonces, nos vamos como metodología, por ejemplo, que no os lo he puesto, sería una metodología basada en retos. Una metodología basada en retos sería muy adecuada para trabajar en esta pauta. Luego me miro la pregunta, reto. Sergio, ¿vale? Es que tengo un montón de cosas que contaros y no puedo ir parándome ahora a contestaros. Me voy al acceso. Me voy ahora a la representación. En la representación, en esta red,
están especializadas en percibir la información, en darle significados, en reconocer letras, números, pero el acceso sería todo lo relacionado con la accesibilidad, con el tipo de letra, con poner subtítulos en el vídeo, con poner letras grandes con fondos claros, todo lo que sería alternativas a la información visual y auditiva. Pero también yo entiendo que aquí está la memoria en esta red. Entonces, por medio de los sentidos, ¿verdad? Vamos percibiendo lo que hay a nuestro alrededor. Aquello a lo que prestamos atención pasa a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo antes la denominábamos memoria a corto plazo y como la palabra indica, es a corto plazo, es limitada, ¿verdad? Por lo que muchas veces se nos sobrecarga esta memoria de trabajo. Y tenemos que saber, en educación, cómo liberar de esa sobrecarga a la memoria de trabajo. Por medio de la codificación pasa a la memoria a largo plazo y por medio de la evocación lo recuperamos y llega a la memoria de trabajo. La teoría de la carga cognitiva, hay tres, vamos a decir, tres estructuras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o tres sobrecargas. Una, cuando es ajena. Es algo que no es inherente al contenido ni a la forma que tengo yo de explicar el contenido, sino que es algo ajeno, pues un ruido, el tener el móvil al lado, ¿verdad? O una preocupación. Entonces, esta carga cognitiva ajena es cuando añadimos, en este caso, por ejemplo, una información superflua. Cuando a lo mejor estamos haciendo un documento o estamos haciendo un tema o estamos elaborando algo y añadimos algo superficial que no viene tampoco mucho a cuento, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos sobrecargando la memoria de trabajo. La carga cognitiva intrínseca es cuando el tema es difícil. Entonces, hoy, las personas que me estéis escuchando, que sea la primera vez que oís hablar de diseño universal para el aprendizaje, vais a terminar como, con la cabeza, que vais a decir, ostras, tengo la cabeza como un bombo, ¿no? O sea, como, vale, perfecto, pero ahora hasta que repose todo esto, demasiadas cosas. El tema era difícil y ha sido poco tiempo. ¿Cómo puedo liberar yo la carga cognitiva? Pues podría haber contado el DUA en varios días, ¿verdad? Secuenciando los aprendizajes. Entonces, un día lo dedico a una red, otro o a una pauta, otro día lo dedico a otra pauta y voy trabajando de una en una o una red o una pauta o tres pautas y lo voy secuenciando. Entonces, esto resultará más fácil de comprender. Es como si yo ahora voy a un webinar sobre física cuántica, ¿verdad? Y entonces no tengo conocimientos previos y me cuesta porque para mí el tema es muy complejo. Y la carga cognitiva relevante es cómo enseño yo, o sea, cómo os ayudo a construir los conocimientos. Pues tendría que ir, por ejemplo, siempre poniendo ejemplos o poniendo un vídeo o explico algo y entonces algo que lo manipuléis o que penséis o en pequeños grupos reflexionéis, luego lo ponemos en común y luego, entonces, ¿cómo construyo yo el conocimiento? Y cómo voy conectando con esos conocimientos previos que tenéis. Entonces, en el libro de Mayer, que lo tengo por aquí y os lo recomiendo, que se llama Aplicando la ciencia al aprendizaje, de la editorial Grao, Educación basada en evidencias. Del libro de Mayer, os he cogido esta tabla, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir desde la evidencia la carga cognitiva ajena? Pues podemos eliminar los textos y los dibujos que no sean relevantes, o podemos utilizar esquemas y subtítulos para organizar bien el texto, ¿verdad? O poner palabras relevantes en el dibujo en lugar de utilizar
una leyenda a pie de página, o presentar la narración al mismo tiempo que la animación, o incluso comunicar a las personas de antemano. Mira, voy a explicar primero el DUA, luego trabajaréis por equipo, luego haréis no sé qué y anticipo lo que vamos a hacer. Fijaros que esto, que sería clave para una persona con autismo o una persona con déficit de atención, ¿no? Incluso podríamos hablar de cualquier persona con trastorno del neurodesarrollo, en realidad las evidencias nos dicen que es beneficioso para todo el alumnado. Este es el ejemplo. Es muchísimo más fácil de ver la imagen de la izquierda y de comprenderla que la de la derecha. Tengo que ir a buscar 7, cuadrado, rojo, alerta y vigilancia, 7, área parietal posterior. Entonces, esto también nos lo decían las evidencias. ¿Cómo podemos liberar la carga cognitiva en las opciones para la percepción, que sería la pauta que estamos trabajando ahora? Pues las evidencias nos dicen que siempre que sea oportuno presentemos la información de forma visual y auditiva simultáneamente. Pero es más, nos dice que cuantas más modalidades usemos, cuantos más los demos, cuantas más referencias sensoriales del tipo que sean utilicemos, más potenciaremos el aprendizaje de todo el alumnado, porque más vínculos van a poder hacer con los conocimientos previos. Entonces aquí Loris Magaluzzi nos hablaba de los lenguajes del niño, que le robamos los lenguajes al niño. El niño está hecho de 100, el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 maneras de pensar, de jugar y de hablar, 100 siempre, 100 maneras de escuchar, de sorprenderse, de amar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que soñar, 100 mundos que inventar. El niño tiene 100 lenguas y además de 100, 100, pero le roban 99. La escuela y la cultura le separan la cabeza del cuerpo. Le dicen de pensar sin manos, de actuar sin cabeza, de escuchar y no hablar, de entender sin alegría, de amar y sorprenderse solo en Pascua y en Navidad. Le dicen que descubra el mundo que ya existe y de 100 le roban 99. Le dicen que el juego y el trabajo, la realidad y la fantasía, la ciencia y la imaginación, el cielo y la tierra, la razón y el sueño son cosas que no van juntas. Y le dicen que el 100 no existe. El niño, en cambio, dice que el 100 existe. Es decir, ¿por qué le robamos todos los lenguajes? ¿Por qué nos empeñamos en utilizar solo el lenguaje escrito, el lenguaje oral? Es un lenguaje que tiene muchas barreras, que muchas personas con dificultades de aprendizaje tienen barreras en esos lenguajes. Voy poniendo aquí otros tipos de lenguajes, ¿verdad?, que podéis hacer. Como tengo poco tiempo, lo paso deprisa y luego ya lo trabajaréis más despacito. Pero en esta pauta, como estamos en el acceso, también tenemos que tener en cuenta la accesibilidad, el tipo de letra que utilizamos, sin serif, el tamaño, la negrita, que se comprenda bien. No están recomendadas ni las itálicas, ni las oblicuas, ni las condensadas. Incluso recomendaría que en los trabajos que hicieseis a los estudiantes, que vayáis teniendo en cuenta todo el tema de la accesibilidad. Aquí tenéis hipervinculado cómo hacer infografías fáciles de entender vosotros mismos, pero acostumbraros a hacerla siempre. Yo escogí esta infografía porque pensaba que era muy fácil de entender, un dibujo bonito, una letra con el fondo amarillo que resalta mucho, una letra grande, sin serif, un código QR que amplía la información y resulta que el equipo de validación de plena inclusión, personas adultas con discapacidad, no entendían lo que habían puesto, ¿no? Que es polinizar, la comida lleva tanta miel. Entonces, este tema me parece importante, cómo hacer infografías fáciles de entender. IKEA es el mejor ejemplo de diseño universal. Yo me compro la estantería Billy y la monto sin leer absolutamente nada. Esa barrera está eliminada. Da igual que yo no entienda sueco, es que no me lo pone en sueco, me lo pone con imágenes y si no, lo veo en el canal de YouTube, ¿verdad? Y la última de las pautas del acceso de las redes estratégicas especializadas en planificar. Esta, en concreto, está relacionada con herramientas y tecnologías de apoyo. Hacer tareas accesibles y tecnológicas desde el inicio. Entonces aquí volvéis a tener herramientas y tecnologías de acceso para garantizar el acceso. Nos vamos a la construcción. Tengo que ir un poco deprisa porque veo que son y 5, si no, no me va a dar tiempo. En la construcción del conocimiento. A ver cómo ahora
qué andamiajes ofrezco yo para que los estudiantes puedan construir el conocimiento. Primera pauta de la red afectiva, de nuevo las redes que regulan las emociones. Y aquí me voy a mantener el esfuerzo y la persistencia. Y las investigaciones de Hattie me dicen que el compromiso y el apoyo de los compañeros y compañeras tiene un alto impacto en el aprendizaje. Todas las investigaciones de Hattie, de John Hattie de aprendizaje visible, están referidas al alto impacto en el aprendizaje. Y la neurociencia nos habla de las neuronas espejo, que vinculan de lo mental y lo emocional, lo cognitivo y lo emocional, ¿verdad? Entonces esto, pues la teoría de la mente, pero también el aprendizaje dialógico. En clase, para trabajar con estas neuronas espejo, podemos hacer debates, aprendizaje dialógico, trabajo cooperativo. Todo esto activa estas neuronas espejo. Trabajar con aprendizaje cooperativo, la neurociencia nos dice que libera dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores que nos hacen el deseo, nos activa la alegría, ¿verdad? Las ganas de seguir cooperando. Por lo tanto, todo lo que sería aprendizaje dialógico, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, para trabajar en el aula. El feedback es crucial para el aprendizaje. El feedback, hay un modelo de feedback muy interesante, precisamente de Hattie y de Temperley, que en su libro de aprendizaje visible del año 2017, el capítulo 7 lo dedica única y exclusivamente al feedback. Pero también en Amazon encontraréis libros en inglés precisamente de Hattie posteriores al año 2017, donde podéis conocer todo su modelo del feedback. Aquí he traído la escalera de la retroalimentación de Daniel Wilson, que es el director del proyecto Cero de Harvard. Entonces, él ofrece esta escalera como un andamiaje. Tenemos que ir escalón a escalón para hacer la retroalimentación. Es un andamiaje. Nos ayuda a construir. Cuando yo ya lo tenga interiorizado cómo hacer la escalera, la retroalimentación efectiva, ya no hace falta que tenga la escalera, ¿verdad? La chuleta delante, que no hace falta que tenga que estar fijándome en los pasos, porque ya lo he interiorizado, pero primero tendré que trabajar así. Primero hay que clarificar todo lo que no entiendes. Si tú además estás trabajando sobre una rúbrica, puedes ir cogiendo de la rúbrica aquello que, mira, es que aquí ponía que tenías que hacer esto, pero no entiendo cómo lo has hecho tú. ¿Me lo puedes explicar? Valoramos lo que está bien, expresamos inquietudes y sugerimos. Es decir, sería como la técnica del sándwich. Entre dos cosas buenas, tú cuentas aquello que hay que cambiar. Entonces es muy interesante para el andamiaje. Y también es muy interesante este ciclo de la evaluación formativa de Margaret Heritage, donde primero compartimos los indicadores de logro bien clarificados para que todo el mundo lo entienda, haces dibujos, ejemplos, lo que sea necesario y que marcan el rumbo hacia dónde tienes que ir. Luego recolectamos evidencia. Las evidencias serán tareas, actividades, todo lo que el trabajo de cuaderno, el trabajo de opciones, hasta una expresión oral, todo lo que tú vayas a evaluar. Y tienes que interpretar las evidencias, tanto como docente como alumna o alumno, ¿no? Esa autoevaluación y esa coevaluación que te viene a decir si hay una brecha o no hay una brecha de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tienes que tomar una decisión. Una evaluación formativa, lo que caracteriza a una evaluación formativa precisamente siempre es ese proceso participativo de estudiantes y profesorado y esa toma de decisiones de estudiantes y profesorado. Cierras la brecha cuando ya para abrir otra nueva brecha, ¿verdad? No hay instrumentos buenos y malos, sino adecuados a las finalidades. Segunda pauta de la construcción. Estamos en las redes de reconocimiento. Tenemos que reconocer las letras, los números, los símbolos. Tenemos que aclarar el significado. Pero aquí yo tenía que me podía sobrecargar la memoria de trabajo, ¿verdad?
Por ejemplo, yo puedo utilizar un diccionario si no comprendo las palabras y estoy trabajando. Yo recuerdo cuando era pequeña y estudiaba francés y yo no me sabía las palabras de memoria, iba liberando mi carga cognitiva con el diccionario buscando al lado las palabras. Luego ya la memorizaba. Pues aquí igual, calculadoras, materiales manipulativos, procedimientos. Bueno, todo lo que procedimientos para resolver problemas, todo esto. Incluso, por ejemplo, ahora cuando empecéis a trabajar con el DUA, os imprimiréis la pauta DUA, esa de los colores, ¿verdad?, que he puesto al principio. Os la imprimiréis y la utilizaréis siempre, hasta que al final ya lo vayas aprendiendo más de forma natural. O incluso yo os voy a poner la página de donde os podéis descargar estas tarjetitas, están en internet totalmente gratuitas, ¿verdad? Y entonces las necesitaréis, por lo tanto, será para liberar la carga cognitiva. Trabajar con diccionarios fáciles, aquí tenéis el hipervínculo para que lo veáis, es muy interesante porque pones la definición en lectura fácil, un ejemplo de uso, un dibujo y un audio. Eso es muy interesante. Todo el tema de la lectura fácil, aquí pone, podéis encontrar más información. Y aquí a la derecha todo lo que sería el andamiaje para que luego ellos lo sepan hacer, ¿no? Les enseñamos con visual thinking, con analogías, ejemplos, mapas mentales, apoyo visual, reglas mnemotécnicas, divide los contenidos, todo lo que hemos ido viendo para el aprendizaje. Y en la pauta de las azules, en la construcción, ¿verdad?, proporcionamos opciones para la expresión y la comunicación. Es decir, de qué forma me expresan o se comunican conmigo y yo entiendo que lo han comprendido todo. Tienen que incorporar al currículo diferentes alternativas. Es decir, vamos a pensar en una dislexia. Una dislexia, si siempre el formato de salida, que sería este, ¿verdad?, el formato de expresión y comunicación es escrito, le estamos poniendo barreras. De forma que lo primero que tenemos que analizar serían las barreras que estamos poniendo. Esto lo encontré en internet. Entonces, con esta plataforma ya sabéis que tenéis una lupa a la izquierda, que antes alguien decía que lo veía en pequeño, y lo podéis ampliar. Entonces, en internet yo encontré este examen y la mamá decía que su niño era un niño no verbal. Y entonces, fijaros que saca muy buena nota, ¿verdad? Y lo que han hecho es lo que he puesto yo a la izquierda. Han proporcionado alternativas, opciones, como dice el DUA, selección múltiple, selección múltiple, flechas, ¿verdad?, de relaciones, emparejar, completar. Pero, sin embargo, cuando le ponen este otro examen, saca un 0. He quitado el 0, pero lo tenía aquí arriba. Y dice, tacha la palabra intrusa de cada serie y explica por qué no pertenece a ella. La profesora dice oralmente y de unas formas, puntos suspensivos. Es un niño que no tiene lenguaje verbal. A mí se me ocurren todas las ideas de la izquierda. Acompaña siempre el texto con dibujos, para que lo entienda, opciones a la percepción. Lo hemos visto antes, aunque muy deprisa, ¿verdad? Pon ejemplos de cómo se resuelve esa tarea. Pon un ejemplo para que lo comprenda, opciones a la comprensión. Subraya o rodea la palabra clave, intrusa, y lo pones con fosforito, pero además explica su significado. Seguro que si haces todo eso, este niño, que era un niño, ¿verdad?, hubiese podido también sacar buena nota. Hay que clarificar bien siempre la pregunta para que no haya opciones de incertidumbre, ¿verdad? Y en esta pauta hablaríamos sobre todo lo que es la personalización. Cómo personalizar. En el libro este que escribí de ámbitos para el aprendizaje, una propuesta interdisciplinar, ese libro, aunque los ámbitos se trabajan en secundaria, mi propuesta es trabajarla también en primaria. Un ámbito no deja de ser un proyecto interdisciplinar. Y allí es donde explico todo esto de la personalización, que ahora no os lo puedo explicar aquí. Y nos vamos ya a la internalización,
a las 3 últimas pautas. Aquí ya vamos retirando esos andamiajes, ¿verdad? Todo eso que le hemos ayudado y ya construyen ellos el conocimiento. Las redes afectivas, esta pauta está relacionada con la autorregulación. Hemos dicho que emociones y cognición tienen que ir de la mano. Yo tengo que autorregularme emocionalmente. Imaginaros en un aula donde hay mucha, donde hay mucha ansiedad, donde hay un clima muy estresante, donde el profesor o la profesora chilla, donde, no sé, el clima del aula, ¿verdad? Entonces la autorregulación la podríamos trabajar también con pausas reflexivas, utilizando pautas, listas, rúbricas, pero con objetivos de autorregulación, más parecido a las autoinstrucciones del alumnado con TDAH. Primero hace esto, luego no sé qué, cómo me has sentido, cómo te has sentido, cómo te sientes ahora. O, por ejemplo, con las emociones en infantil, ¿no? Que preguntas, ¿y cómo te sientes ahora? ¿Qué color sería? Ir incrementando tiempos de concentración le iría muy bien a las personas que tienen problemas en la atención, ¿verdad? Y ir hablando sobre la autorregulación. Pero la autorregulación también con metodologías activas nos ayuda, porque si yo digo, venga, vamos a trabajar y esta propuesta os la lanzo para que la hagáis siempre. Cuando diseñéis una unidad didáctica, poner actividades obligatorias y otras opcionales. Incluso si queréis otras de enriquecimiento. Entonces, hay unas que son obligatorias para todo el mundo, pero tú le das a elegir. De las 4 que hay para elegir, coge una, ¿vale? Y vas trabajando de una forma totalmente diferente. Comparte los indicadores de logro desde el principio, los objetivos, con rúbricas, con pautas. Esto te ayuda también a autorregularte. Por supuesto, a esforzarte también, ¿verdad? La metacognición, las autoinstrucciones, eso estaría allí. La segunda pauta de la internalización, aquí ya estamos en la comprensión. Yo ya tengo herramientas suficientes como para gestionarme el aprendizaje. Ya sé aprender a aprender. Y aquí os recomiendo entonces este otro libro, que lo tengo composite. Y os lo recomiendo como estudiantes, ¿eh? Es un libro para mayores de 12 años. Entonces diréis, hombre, Coral, que nosotros somos más mayores de 12 años, ¿verdad? Ya lo sé, pero es finito y este libro es muy interesante. Yo estoy ayudando a unas amigas para trabajar, o sea, para las oposiciones y se lo recomiendo también a ellas porque es de lectura ágil y muy, muy recomendable. Entonces, conoce tu cerebro para aprender a aprender y te va dando pautas, claro, estrategias que luego tú ya lo haces tuyo y lo comprendes. Entonces, el autor es Héctor Ruiz Martín. Luego os lo busco. Creo que lo he puesto en la bibliografía, no sé si lo he puesto en la bibliografía o no, si no, luego os lo digo, ¿vale? Entonces, aquí es importante conocer los conocimientos previos. Genial, Coral, eso lo hacemos siempre. Yo lo primero que hago cuando comienzo es preguntar qué es lo que saben sobre este tema. Pero esta pauta nos dice activa los conocimientos previos. Es decir, conoce los conocimientos previos, pero actívalos. ¿Y cómo se activan, Coral? Pues, por ejemplo, podemos ir diciendo, ¿os acordáis aquello que vimos ayer? Vale, ¿me lo podéis recordar, por favor? Sacar el libro, si no lo leemos, pues hoy vamos a conectarlo con eso y de forma consciente vamos haciendo esas relaciones entre el conocimiento. Esta es una propuesta muy interesante ya para mayores, pero que, aunque estemos en infantil, lo podemos adaptar. He cogido la más complicada para que veáis que tiene muchas opciones. Es la V de Gowin. Aquí abajo dice tema de estudio y ponemos de qué vamos a aprender. DUA. ¿Qué me vais a preguntar sobre el DUA? Y nos vamos a la izquierda. Pensar. ¿Qué vocabulario nos ha enseñado Coral sobre el DUA? ¿Qué palabras ha dicho que yo no tenía ni idea y era la primera vez en mi vida que oía esas palabras? ¿Qué áreas, con qué áreas ha conectado Coral? Ha dicho algo de neurociencia, ¿verdad? Pero también de psicología cognitiva, alguna metodología también.
¿Cómo has aprendido el tema? Aquí tendríamos que decir exposición oral por parte de Coral, ¿no? A no ser que luego hayáis leído algún libro. A la derecha, ¿qué necesito para resolver el tema? ¿Qué necesito para saber más de DUA? Pues tendré que volver a escuchar la conferencia, tendré que leer algún libro sobre DUA. ¿Cómo organizo mis ideas? Y esto os lo recomendaría. Entonces, por la parte de atrás de la estrategia V de Gowin, por la parte de atrás lo que hacemos es un mapa mental. Entonces, haceros el mapa mental en el medio del DUA y poneros colores, el color verde, el color morado y el color azul para las 3 redes. Y haceros un mapa mental, porque es la mejor forma. Yo al principio eso es lo que hacía. ¿Qué has aprendido? Resumís lo que habéis aprendido y para qué os sirve. Esto podría ser un trabajo chulo, Mireia y Augusto, para que os hiciesen. Y aquí os recomiendo otro libro que es este, que es Hacia la educación inclusiva en la universidad, diseño universal para el aprendizaje. Este libro lo escribí yo, es de la editorial Octaedro, y en el capítulo 4 explico el DUA muchísimo más despacito. Yo lo tengo aquí subrayado y eso que yo me lo sé. Y lo subrayo y me pongo los códigos de colores. Me lo pongo verde si es verde, morado si es morado, porque voy contando cada punto de verificación y muchos ejemplos, incluso tecnología y metodologías en ese libro. Hemos dicho aprender a aprender. Pues, ¿qué hago para que se me quede? Estas son estrategias mnemotécnicas y a la derecha también trucos mnemotécnicos. Y esto es una investigación de Harvard sobre la ciencia del aprendizaje exitoso. Como lo podéis leer, esto nos lo explico. Para recordar, esto todo es, ya lo veis, aprender a aprender. Y ya terminamos en las redes estratégicas, que aquí son funciones ejecutivas puras y duras. Cómo trabajamos de forma consciente y premeditada las funciones ejecutivas. Y aquí tenéis la entrada mía al blog, donde explico cómo trabajar las funciones ejecutivas en el aula. Las funciones ejecutivas permiten el control consciente, ¿verdad?, de la planificación, la flexibilidad, el control emocional, la fluidez verbal. Y ya para terminar, cojo esto de Miguel Ángel Santos Guerra, que dice: se ha vivido la diferencia como una lacra, no como un valor. Se ha buscado la homogeneidad como una meta y al mismo tiempo como un camino. Los mismos contenidos para todos, las mismas explicaciones para todos, las mismas evaluaciones para todos, las mismas normas para todos. Curiosamente, se buscaba en la justicia el fundamento de esta uniformidad, sin caer en la cuenta de que no hay mayor injusticia que exigir lo mismo para quienes son tan diferentes. La educación inclusiva no es un premio, no es hoy te quedas en clase, ¿verdad? Hoy haces lo mismo que los demás, no es un regalo, es un derecho reconocido desde el año 2006, que se aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en su artículo 24 nos habla del derecho a una educación inclusiva y equitativa de calidad. Es una visión humanista de la educación, donde hablamos de principios éticos, ¿verdad?, donde hablamos de ética, de derechos humanos, y donde yo voy a poner el énfasis en la ética del cuidado, porque me parece que tenemos que empezar a hablar de cuidados. Y aquí os recomiendo otro libro, hoy es el día de los libros, ¿verdad? Tiempo de cuidados. A lo mejor Augusto y Mireia, no es para los estudiantes, a lo mejor algún capítulo, si queréis trabajarlo, ¿no? Este es más para, bueno, pues a lo mejor para reflexionar, sí, pero necesitamos una ética del cuidado, no solo no dañar la naturaleza y la humanidad, luego os digo todos los títulos, ¿vale?, sino cuidarlas, no solo derechos individuales, sino colectivos, incluyendo derechos como cuidar, ser cuidadas, cuidarnos, no tener obligación individual de cuidar, no cuidar en condiciones de explotación. Si el cuidado se realiza en condiciones injustas para quien cuida, no está cumpliendo los mínimos. No solo los derechos de la humanidad, sino también los de otros seres vivos, en relaciones de armonía y no de explotación.
Este libro es muy bonito, este libro de abrazos es un álbum ilustrado, muy recomendable para infantil y primaria, incluso para adultos, de Jimmy Liao. Por muy difícil que sea, siempre podemos encontrar el abrazo perfecto. Solo hay un modo de abrazar a un puercoespín, abrazándolo por donde menos pinche. Entonces os he compartido esta mirada, que es la mirada que tengo yo, ¿verdad? He empezado hablando de normalidad, comparándolo con los diferentes. Entonces, cómo a esa profesora, los que se salían de la norma, solo eran normales en esa normalidad suya, ¿verdad? Los que, bueno, pues podían seguir libro de texto. Esta mirada lo que hace es que esas diferencias se diluyan y siempre se conjugan esos aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Y voy a terminar con esta canción y quiero que vayáis leyendo la letra. Detrás de ti, corriendo va el porvenir, a ver si quieres dejarte arañar por sus pinceles. Detrás de ti, siguiéndote la libertad, a ver si puedes abrirle algunas puertas, soltar las redes. Detrás de ti, danzando a la luna llena su danza ardiente. Te invita a elevar tu voz de nieve. Detrás de ti, la humanidad más animal te está llamando. Que olvides lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. La mente alerta, la piel dispuesta, las alas puestas, la mente alerta. Abierto el corazón, abierto al mundo, en todo su esplendor, tu ser profundo. Hay que tener la mente alerta, la piel dispuesta. Y si puede ser, las alas puestas, la mente alerta. Detrás de mí, a fuego lento, están haciendo una canción. Desde el centro de tu centro. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Voy a dejar de compartir. Coral, estoy Dime, compartiendo Mireia. vídeo. Yo creo que habría que, antes de cerrar, y bueno, agradecer a todo el mundo, a ti la primera y a todo el mundo, que bueno, yo estoy encantada con que haya sido tan inclusivo y que tengamos tanta diversidad, ¿no? Es maravilloso. O sea, es una cosa, no sé por qué no se me ve, lo siento. Sí que se te ve, sí que se te ve. Ah, vale, Sí que se te ve. vale. Yo me veo en negro, vale. Pues vamos a responder, si os parece, antes de cerrar, las dos preguntillas que había. Vale, te las Muy transfiero. bien. Mira, Sí. por una tenemos una pregunta de Sergio que nos decía cómo aplicar el DUA contextualizado en un sistema educativo culturalizado al aprendizaje tradicional. Vale, pues eso yo empezaría como con todo, poco a poco, ¿vale?
Yo no os he contado nada de metodologías porque tenía poco tiempo, pero yo empiezo organizando el aula de otra forma, Sergio, y multinivelando. Es decir, primero hay que analizar las barreras que tienes y siempre es más fácil primero las del acceso, ¿verdad? Y empezar a coger alguna, yo os animo a que cojáis alguna de las pautas que no hagáis habitualmente y que la empecéis a hacer, pero poco a poco, porque todo ya lo veis que es un marco conceptual realmente amplio. Entonces, empieza por una. Y mirando sobre todo, bueno, yo lo que hago es conocer a la persona, ver las dificultades, las necesidades que tiene y eliminarle las barreras para que pueda estar presente, participando y obteniendo logros. Genial, gracias, Coral. Y luego, por otro lado, nos preguntaba una de nuestras alumnas que dónde se pueden formar en DUA y si lo pueden hacer antes de finalizar la carrera o ya tienen que ser tituladas para poder hacer este tipo de formación o el diplomado. No, lo que pasa que, mira, os cuento, en las distintas comunidades, por ejemplo, yo doy formación y Antonio Márquez también, dentro de los centros de formación del profesorado. O sea, que eso sí, lo que pasa que siendo estudiantes ahí no podéis acceder. Luego, Antonio tiene tiene una plataforma que de vez en cuando sale cursos DUA y yo voy a preparar un curso DUA con neurociencia para el año que viene, pero o sea, para el curso que viene, para septiembre. Y tanto los de Antonio y los míos, claro, son pagando. Los del centro de formación del profesorado son gratis, pero no dejan a estudiantes, tienes que estar en activo. Y en el INTEF, por ejemplo, yo soy la autora y coordinadora del curso que estamos haciendo ahora. Para eso también hace falta estar en activo. No, a los estudiantes no les dejan. ¿Se podría plantear desde la Facultad de Educación un curso para estudiantes o no lo ves apropiado por la formación previa que puedan necesitar? No, yo sí que lo veo porque combina perfectamente. Te quiero decir que puedes meter metodologías, o sea, pedagogía, que puedes ir trabajando todo a la vez, la didáctica, puedes ir trabajando diferentes, sí. Bueno, pues lo hablaremos si os parece bien, sobre todo en lo referente a las Sí. personas bueno, pues de la facultad y bueno, pues se puede igual plantear en un futuro, ¿no? Pero todo esto hay que madurarlo. Bueno, yo solo te quiero agradecer la charla, me ha encantado. Creo que tras esta charla sí que sería conveniente igual organizar para otro curso o futuras ocasiones, igual con alguna más, o sea, para que porque bueno, me pareció muy interesante todo al principio, la gente participaba y un poco lo que decías, entonces igual puede ser interesante no hacer un día, sino hacer alguna cosa más para que tenga un seguimiento y tengan una, no sé, mayor formación, ¿no? Para los asistentes. No sé qué os parece, pero yo creo que sí. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que estáis y los de las 4 de la mañana y los de las 5, mucho ánimo y que os vaya bien. Que ahora ya serán las 6 o las 7 en la jornada laboral que os espera allá a ultramar y a todos los demás también muchísimas gracias y un placer, Coral. Muchísimas gracias a Respecto a vosotros. los que habéis escrito por el chat, seguirnos en redes sociales, sobre todo en Twitter, tanto a la Facultad de Educación como a mí o a Coral, y ahí veréis los enlaces al Geniali de Coral, al vídeo donde lo subamos para que lo podáis ver, porque como ha dicho Sí, Mireia, yo lo es una subiré, charla. sí. Lo subiré al blog también, que me preguntaban antes, para que lo puedan conectar. Y Ha sido una Leonor charla me que es muy dices eso. interesante. Muy interesante, Sí. enriquecedora para todos, no solamente por toda la información que nos llevamos en esta hora y media, esa mini píldora del DUA, que hay muchas cositas, mucho que volver a ver, apuntar y tomar nota de todas esas herramientas y recursos que nos has dicho para seguir mejorando la inclusión en nuestras aulas. Sí, el blog y el Twitter es Coral Elizondo. Si ponéis Coral Elizondo lo encontraréis en internet. ¿Y el vuestro cómo es? ¿Que lo preguntan? Lo volvemos a poner, ¿vale? De nuevo el de la facultad. Vale.
Sí. Sí, yo solo le quería decir a Leonor de Guatemala que sí que ha contactado Sergio conmigo, contactó ayer. No sé si trabaja contigo. Y nada, y daros las gracias a vosotros, a los que no sois de la Watch, que no sois alumnos nuestros, que os habéis conectado. Y por supuesto, Coral, como siempre, un placer oírte, un placer aprender. Y como dice Mirella, esperemos que sea el primer pasito para seguir haciendo más cosas juntos. Muy bien, pues un beso enorme. Beso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.